Muy buenos días amigos, hoy vamos a ver un aperitivo o por qué no, también una cena fantástica con berenjenas. Yo cuando voy al mercado en primavera y veo estas berenjenas tan chiquininas, tan bonitas, es que no me puedo resistir. Las vamos a hacer en un rebozado muy crujiente y vamos a preparar una salsa maravillosa. Esto es tan fácil y tan rico que todo el mundo lo va a querer hacer en casa. Estos son 3 pasos que podemos tener adelantados. En el primero nos vamos a ocupar de las berenjenas. En el segundo vamos a preparar un rebozado extra crujiente y mientras reposa un poquito haremos una salsa para dipear, porque la gracia de esto, imagínate, un gajito de berenjena bien crujiente, bien rebozadito, mojado en la salsita. Ay, ay, se me hace la boca agua, una cosa más rica. Tengo un agua fría a la que voy a poner unos hielos, porque la berenjena suele tener un puntito de amargor, sobre todo las que son más grandes, pero ya te digo yo que esta de color morado es más dulce que la de piel más oscura. La vamos a poner en un poquito de agua y hielo, que si tiene un poquito de amargor se va a quedar aquí y además se va a poner bien durita para que la podamos manejar. Una cucharadita de sal, mira, así. Mezclamos muy bien y al agua patos, bueno, en este caso al agua berenjena. Cortamos las berenjenas, vamos a aprovechar hasta la piel, mirad. Vamos a hacer así para quitar el rabito verde y aprovechar al máximo. Cortamos la puntita y ahora más o menos tenemos que cortarla por la mitad con un cuchillo afilado, cuidado con los dedos, así a lo largo. Lo hacemos por la mitad otra vez y ahora de cada cuarto lo volvemos a hacer por la mitad. ¿Lo veis? De esta forma tenemos unos gajitos bien finos. Si tu berenjena es más grande, pues te van a salir más gajitos de estos. Pero esto es lo que estamos buscando y ya los echamos ahí en el agua con hielo. Así cortamos todas las berenjenas. Tú fíjate lo que rinde una berenjena. Con pocas berenjenas podemos hacer una fiesta berenjenil para toda la familia. Están maravillosas, están en su mejor momento, están de temporada. ¡Hala! Ya tenemos aquí toda la berenjena sumergida en agua fría. Tenemos aquí berenjena para alicatar un cuarto de baño. Tenemos el primer proceso terminado. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner un platito al revés, así, para que se quede bien sumergida, ¿lo ves? Toda la berenjena y no se nos oxide, para que no se oxide. Para hacer nuestro rebozado crujiente, aquí tengo ya todos los ingredientes. Empezamos poniendo un huevo en un bol. Te voy a dejar todos los ingredientes, como siempre, en el cuadro de la descripción y aquí al lado, o aquí al lado. Bueno, no sé por dónde salen los ingredientes, pero ahí están los ingredientes, así, con un tenedor o con una varilla. Un poquito solo. Y ahora vamos a añadir un líquido con gas. Esto que tengo yo aquí es gaseosa. Puedes utilizar cerveza, puedes utilizar cualquier bebida que tenga un poquito de gas. Lo mezclamos así, poquito a poco. ¡Hala! Ya lo tengo. Un poquito de sal. Así, para que el rebozado pues lleve la sal que tiene que llevar. Estoy poniendo el almidón de maíz y también la harina de trigo común de todo uso. Mezclamos y ahora pues añadimos el resto. Es como en 2 veces. Con las cantidades que yo te he dado te va a quedar perfecto, te va a quedar como una papilla cremosa, ¿lo ves? Esta es la textura que vas a conseguir. Voy a terminar enriqueciendo con un poco de piel de limón, bien lavada la piel, por favor, en nuestra mezcla, que le va a dar un toquecito fresco buenísimo a la berenjena, ya verás. Y además, pues un poquito de color, que yo le voy a poner cúrcuma, pero si no tienes puedes utilizar un poco de colorante, no es que sea yo muy partidario de los colorantes, prefiero la cúrcuma, que le da un toquecito amarillo y el aspecto visual pues es mucho más bonito, mira, fíjate. Ya tenemos el rebozado terminado, mezcla bien. Y el ingrediente de toda la vida de los rebozados crujientes, ¿cuál es? A ver, señores y señoras, un poquito de bicarbonato, que todos tenemos en casa. Mira, ponemos una pequeña cantidad, una cucharadita, y esto va a hacer que nos quede un rebozado bien esponjoso y crujiente, así. Y ya tenemos el rebozado perfecto. Te diré lo que voy a hacer. Como tiene que estar a temperatura ambiente, lo cubrimos con un platito y lo dejamos aquí. Tenemos todo preparado aquí para la salsa, pero antes, ¿a que no sabéis quién ha venido? Vamos a darle a probar una berenjena de estas tan rica. Muy buenos días, vecino, ¿cómo está el caballito más guapo del valle de
los olivos y los naranjos. A ver si te gusta la berenjena. ¿Está rica? Sí, sí, bueno, dice que sí, por lo menos. Sí, sí, le ha encantado, le ha encantado. Churri ya estaba preparado para esto y traigo también berenjena para ti, vamos a ver. ¿A ti te gusta la berenjena, cariño? La Churri come la berenjena como la taja de melón, mira. Yo te la sujeto, venga, ve mordiendo ahí. Así, muy bien. Uy, qué bien que me come esta perrita. Preparamos una salsa fantástica de mostaza y miel. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a montar una lactonesa. Para hacer lactonesa necesitamos un poquito de leche, que yo la tengo a temperatura ambiente. Un poquito de sal. Así será suficiente. Batirla un poquito hasta que la leche haga espuma. Con la leche bien espumada vamos a ir echando aceite. Yo voy a utilizar de girasol porque quiero un aceite que no me aporte apenas sabor. Poquito a poco, en hilo fino. Estamos buscando que tenga bastante consistencia. Le voy a echar un poquito más y ya la tengo. ¡Hala! Esto ya lo tenemos. Mira qué consistencia que tengo yo aquí. En un bol vamos a hacer una mezcla con mostaza. Yo utilizo mostaza en pasta fuerte, bien de mostaza, una cucharadita como de café con leche. Un buen chorretón de miel, mira. Así, así, así. Además, un poquito así de pimienta blanca, un chorrete de aceite de oliva virgen extra y mezclamos. Todo bien mezclado, mira la consistencia y mira qué dorado más bonito que tiene esta salsa. Solo falta ir añadiendo un poco de lactonesa para darle textura y ya tendremos nuestra salsa de miel y mostaza perfecta. Empezaré mezclando un poco y luego añadiendo más. Ya verás qué maravilla. Un poquito más. Y ya tenemos una maravillosa y fantástica salsa de miel y mostaza que tiene muchas ventajas. La primera, que la puedes tomar caliente. La puedes calentar en el microondas y tomarla con las berenjenas frititas en caliente. Y también la puedes tomar en frío. Y la segunda, que la podemos conservar en frío durante al menos una semana porque no se va a estropear, como te he dicho antes, no tiene ningún peligro. ¡Buah! ¡Qué maravilla! Aquí apetece mojar cualquier cosa. Una sartén con abundante aceite caliente, cada uno del aceite que le dé la gana. Podemos tener todo preparado con antelación. Lo único que tenemos que hacer es calentar un poco de aceite y freírlo al momento. Ponemos un poquito de papel secante para escurrir las berenjenas. Y ahora las vamos a pasar por harina ligeramente, solo empolvar, así. Sacudimos el exceso de harina sobrante y ya a la masa de rebozar. Bien bañadas, vamos a comprobar la temperatura del aceite, como siempre. A ver, una gotita. Yo creo que ya podemos ir friendo. Con ayuda de 2 tenedores vamos escurriendo muy bien así gajitos de berenjena y los vamos poniendo ya a freír hasta que doren. Bueno, fíjate muy bien, porque como hemos puesto una buena cantidad de cúrcuma, el dorado que vamos a conseguir es un dorado más bien rojizo. Las vamos a voltear. Qué bonito color que tenemos. Fuego medio, que se queden bien frititas, bien cocinadas, para que queden bien crujientes. Y yo mientras tanto os voy preparando más. Vamos, lo que viene siendo coser y cantar. Que yo de coser nada, pero de cantar lo que haga falta. ¿Esto va bien? Espero que muy bien. Vale, estas ya están bien friticas. Vamos a retirar un poquito esto de la fritura y ala, seguimos friendo. Bueno, aquí puedo estar friendo yo hasta mañana. Ya está todo limpio. Mira, ¿sabéis cómo me gusta poner a mí estos palitos? Esto es una forma de presentarlos, pues podría ser así. No me digas que no es aparente, ¿verdad que sí? Y ahora, pues ponemos la salsita al lado para dipear, por ejemplo, así. Y yo creo que podemos ir a la mesa, pero bien contentos. ¿Tú cómo lo ves? Queridos amigos, menudo aperitivo, o cena, repito, económico, que nos hemos montado por poco dinero, con esta salsita maravillosa que mira como napa. Sed felices este fin de semana, cocinad berenjenas, disfrutar mucho haciéndolo
y nos vemos en el vídeo del domingo. Me quedo aquí sufriendo como siempre. A ver. Buah. Mostaza y miel. Me encanta. Qué cosa más rica, madre mía. Está buenísimo, tienes que probarlo. Qué maravilla. Voy a terminar enriqueciendo. Termino enriqueciendo.